Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es para mí un gusto presentar nuestra videoconferencia del día de hoy y tengo el gusto de presentar nuevamente al doctor Raúl Serrano Loyola. Él es el coordinador de la clínica de pie diabético. Doctor, la semana pasada nos habló un poquito de generalidades del tema. Hoy nos va a presentar un poco de casos clínicos y vamos a ahondar nuevamente en el tema. Muy bien, muchas gracias. Bueno, sí, como nos mencionas, la semana pasada hablamos sobre lo que es el pie diabético en general. Hoy vamos a hacer algunas consideraciones también un poco acerca de estadísticas nacionales y sobre todo, bueno, presentar algunas de las opciones y de los tratamientos que realizamos tanto en el hospital o en otros centros hospitalarios. Aprovechamos, doctor, disculpe, el tiempo para darle la bienvenida también a la gente de Oaxaca, a la gente de redes sociales, a la gente que nos sigue a través de nuestro canal de YouTube. Y bueno, doctor, la dinámica ya la conocemos. Al finalizar la ponencia le haremos llegar todas las preguntas que se generen. Y bueno, nuevamente bienvenido y adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, para continuar con este tema, que es uno de los temas de salud actuales más importantes y que nuestro hospital ha tenido un desarrollo importante por la gran cantidad de complicaciones que se han generado, pues vamos a hablar un poco más sobre el tema. Y bueno, tenemos que hacer algunas consideraciones. Esto que les vamos a presentar son algunas estadísticas de nuestro hospital, en el que nosotros hemos venido viendo algunas de las circunstancias que son realmente problemáticas en el manejo de estos pacientes. Entonces, como ven aquí, bueno, tenemos pacientes que son manejados por el servicio de urgencia o por el servicio de cirugía general y algunos de ellos manejados por el servicio de cirugía vascular. Obviamente el número de procedimientos es muy grande en urgencias y en cirugía general porque es donde llega la mayor cantidad de pacientes y debido al tipo de población que nosotros manejamos, muchos de estos pacientes son sometidos directamente a un procedimiento mayor del tipo de alguna amputación sin pasar por parte del servicio de cirugía vascular a algún procedimiento de revascularización. Lo que tenemos aquí son los días de estancia en promedio, que son alrededor de casi 7 días, mientras que en el servicio de cirugía vascular, bueno, es mayor el internamiento. Esto es por el tipo de cirugías que se realizan y por la vigilancia que se les tiene que hacer. Y bueno, estos son algunos de los costos aproximados por paciente que nos dan un total, pues, relativamente pequeño desde el punto de vista económico, pero que desde el punto de vista laboral influye mucho porque estos pacientes se someten a cirugías que los dejan un buen tiempo incapacitados o incluso algunos pues con una incapacidad de por vida. Esto es en cuanto a las amputaciones menores, esto es aquellos pacientes que les realiza amputación de dedos o de una parte del pie y que como ven, bueno, aquí no aparece el servicio de vascular como tal porque bueno, nosotros en este servicio no realizamos estos procedimientos de primera intención. Sin embargo, bueno, vemos también que los días de estancia son altos en los dos servicios y que la representación económica de ellos también es considerable. Desde que empezamos a volver a formar esta clínica, nosotros nos pusimos algunos objetivos primarios para poder mejorar en lo posible la evolución de nuestros pacientes. Entonces, uno de los primeros objetivos era disminuir el número de días de estancia hospitalaria. El otro fue disminuir el número de procedimientos quirúrgicos. Esto es muy importante porque los pacientes, entre más procedimientos requieran, además de que se prolonga la hospitalización, también se pueden presentar mayor número de complicaciones. Por otro lado, al disminuir estos dos primeros, vamos a disminuir el riesgo de infecciones y de necrosis posoperatorias, así como optimizar los recursos para disminuir los costos por cada paciente que nosotros utilizamos en el hospital. ¿Qué pensamos para poder realizar esto? Bueno, nosotros nos enfocamos de inicio a una valoración vascular eficaz, ya que estamos convencidos que los pacientes que tienen un aporte circulatorio adecuado tienen una buena posibilidad de mejorar sus lesiones independientemente de cómo se maneje lo demás, aunque obviamente tiene que hacerse el control del azúcar, de las infecciones y demás. Sin embargo, si el aporte circulatorio es adecuado, el pronóstico es favorable. Para esto nosotros tenemos que coordinarnos con las áreas de diagnóstico de apoyo para poder obtener tanto los estudios de gabinete como de laboratorio en forma lo más temprano posible y así poder establecer un diagnóstico preciso y determinar el tratamiento ya sea médico o quirúrgico que se requiera. Con lo anterior, bueno, realizar los procedimientos quirúrgicos indicados y en forma lo más temprano posible,
no mantener a los pacientes hospitalizados durante largos tiempos hasta que sean programados, sino que en cuanto se tengan los estudios y el diagnóstico de certeza, hacer el procedimiento quirúrgico que corresponda lo más pronto posible. Y bueno, dar a los pacientes un seguimiento estrecho para que la evolución sea lo más favorable posible y con esto lograr un alta en el menor tiempo que se pueda. ¿Qué necesitamos nosotros para poder hacer todo esto? Bueno, necesitamos estudios de laboratorio y de gabinete. Principalmente empezamos con un ultrasonido Doppler. Sabemos que este es un estudio muy bueno cuando se hace con un personal que tenga la capacidad adecuada y con un equipo lo suficientemente sofisticado. Nos da un margen de seguridad bastante alto. Sin embargo, para poder realizar ya un procedimiento quirúrgico de revascularización necesitamos alguno de estos tres: una angiotomografía, una angioresonancia de inicio, y si se establece que el paciente puede ser candidato a un procedimiento de revascularización endovascular, entonces realizamos una arteriografía, la cual tiene en estos casos dos funciones: una diagnóstica de certeza y que forma parte de lo que es el procedimiento terapéutico. Entonces, una vez que tenemos todos estos estudios, nosotros planteamos cuáles son las mejores posibilidades para el paciente y es programado para estos estudios. ¿De qué nos hemos dado cuenta en el hospital? Y bueno, que esto aparece prácticamente en todas las instituciones, que hay estos 4 escenarios en relación a las amputaciones, que es uno de las cirugías más realizadas en estos pacientes. Hay amputaciones bien indicadas, mal realizadas. Hay amputaciones mal indicadas, bien realizadas. Hay amputaciones mal indicadas y mal realizadas, que evidentemente este es el peor parámetro que podríamos tener. Y hay amputaciones bien indicadas y bien realizadas, que esto es lo que todos deberíamos de buscar y que todos deberíamos de hacer. Evidentemente las 3 primeras tienen un problema que puede ser desde leve hasta muy grave y que se tienen que corregir dependiendo de cada caso y tomando en consideración la utilización tanto de los métodos diagnósticos como de los criterios tanto quirúrgicos como de infecto o de endocrino, para poder establecer una amputación bien indicada y una amputación bien realizada, y que con esto el paciente evidentemente va a tener una evolución satisfactoria y en el menor tiempo posible. En nuestro hospital, hasta hace un poco tiempo, entre un 60 y 70% de los pacientes ingresados requerían más de un procedimiento quirúrgico, y esto va en relación muy directa a 2 factores. Uno, la patología vascular, que después se va a complicar y va a propiciar un nuevo estado de necrosis, o los procesos infecciosos severos que no son atendidos en forma adecuada con el antibiótico correspondiente, o una mezcla de estos dos. Y hay que tomar en consideración que a partir de un tercer procedimiento quirúrgico, el incremento en la morbimortalidad de estos casos es hasta de un 50%, y estas complicaciones pueden ser desde locales y leves hasta sistémicas y muy graves. ¿Cuáles son los procedimientos que nosotros hacemos en el hospital? Bueno, van desde los endovasculares, que son los más sofisticados, por decirlo de alguna manera, como son las angioplastías con colocación de stents, los puentes arteriales, que esto pues es cirugía convencional abierta, las debridaciones, las colocaciones de sistemas VAC y las amputaciones. Esto es en grandes rasgos lo que nosotros realizamos en nuestro hospital. Tenemos otros, como es la terapia de presión negativa, el conocido como VAC. Este sistema, desde que apareció, una de sus principales indicaciones ha sido el pie diabético, ya que por el tipo de mecanismo que usa, que es la presión negativa subatmosférica, nos ayuda a limpiar la herida de todos los desechos biológicos y de los procesos sépticos. Permite que se desarrolle un poco más el tejido de granulación, y algo muy importante, que es que se disminuye el número de curaciones que se tiene que hacer a estos pacientes. Entonces, al realizar este tipo de procedimientos, además de que disminuimos la entrada a quirófano de los pacientes, pues la mejoría es bastante considerable. Se recomienda en aquellas heridas que después de 4 o 8 semanas con un tratamiento conservador o convencional no ha habido mejoría, y con ello, bueno, la mejoría en estos pacientes es considerable. ¿Cómo es que actúa? Bueno, primero mantiene una termorregulación y es una curación húmeda de la herida, incrementa el tejido de granulación,
reduce el tamaño de las lesiones en forma importante. Hay un incremento en la presión sanguínea, esto es también por la presión negativa, hay una disminución del edema y las fuerzas mecánicas ayudan a todo esto y sobre todo disminuye y controla el proceso de exudado que en muchos casos complica la herida. Otra opción que tenemos en el hospital y que existen en otros hospitales pues es la cámara hiperbárica, la oxigenación hiperbárica, y que está basada en la administración de oxígeno al 100% a presiones altas. Esto se tiene que realizar dentro de una cámara. Sin embargo, este método, como muchos otros, han tenido el inconveniente de que se ha popularizado y ha perdido mucho de su eficacia, porque en muchos lugares lo venden como una cosa maravillosa, en muchos casos no está indicado, y en algunos de estos lugares incluso la higiene de los sistemas no es el adecuado. Entonces algunos pacientes que llegan a estos sitios, lejos de mejorar, se complican porque adquieren infecciones, y muchas de ellas son infecciones de difícil manejo. La cámara hiperbárica, estas son algunas de las indicaciones. Originalmente la primera indicación que se usó fue para el embolismo aéreo gaseoso, que se presentaba especialmente en los buzos de altas profundidades, y después de ahí se ha utilizado para las intoxicaciones por monóxido de carbono, por infecciones por anaerobios, lesiones por aplastamiento, síndrome por descompresión, ya que acelera la cicatrización de las heridas, y entre otras indicaciones también están la anemia, algún tipo de anemia, los abscesos intracraneales, las infecciones necrotizantes, la osteomielitis. En la osteomielitis tiene a veces un papel importante, las lesiones por radiación, las radiodermitis o las lesiones óseas por radiación, la presencia de injertos y colgajos de piel o incluso injertos pediculados que se hacen en el servicio de cirugía plástica, algunas quemaduras e incluso en la pérdida auditiva neurosensorial. Sin embargo, cada uno de estos tiene unas indicaciones específicas y nosotros lo usamos prácticamente solo cuando existen infecciones por anaerobios. Otra de las cuestiones muy importantes para esto es la utilización de los antibióticos. Los antibióticos desafortunadamente se han venido usando en forma indiscriminada y actualmente pues tenemos un problema de resistencia a los antibióticos muy severa. En nuestros pacientes esto es muy importante porque son pacientes que han sido manejados con múltiples esquemas de antibiótico por muchos medicamentos, y que a la hora de que nosotros instalamos nuestros sistemas de antibióticos pues no siempre tenemos el éxito que deberíamos de tener. Por lo tanto, es importante tomar en consideración esto que pues todo mundo sabemos, ¿no? Que deben de usarse apropiadamente para evitar la resistencia al medicamento, que la selección en términos ideales debería de realizarse de acuerdo al cultivo y al antibiograma, especialmente en casos como la osteomielitis, en los que incluso el medicamento se debe de dar por lo menos durante 6 semanas. El seguimiento debe de realizarse clínicamente y en algunos casos, nos podemos apoyar con algunos métodos diagnósticos y terapéuticos o radiológicos, y cuando es necesario, que la mayoría de las veces es así, el uso de antibióticos debe de estar unido a otro método, que es el método quirúrgico, para realizar las debridaciones o las curaciones correspondientes, así como el drenaje de abscesos, las decorticaciones en algunos casos, o en casos más severos pues las amputaciones. La debridación, que es un procedimiento quirúrgico relativamente podría considerarse menor, es un procedimiento por medio del cual nosotros quitamos el exudado, el tejido necrótico y todo el tejido de mala calidad que se presenta en una herida, en este caso en los pies de los pacientes diabéticos. Sin embargo, estas debridaciones no siempre son pequeñas, y en algunos de nuestros casos tienen que ser muy amplias y que tienen que ir acompañadas en ese momento también de amputaciones de algún nivel. Entonces, es un componente muy importante para la preparación del lecho de la herida, y evidentemente esto nos va a favorecer después la realización de algún otro tipo de procedimiento. Entonces, dentro de lo que son las debridaciones, tenemos varios tipos, que es la quirúrgica, la mecánica, la autolítica, la enzimática, y esta que es muy interesante y muy curiosa, que es la bioquirúrgica. En la quirúrgica, pues obviamente lo que hacemos en este tipo de casos es retirar por medio de corte, que es pues con bisturí en la mayoría de los casos, todo el tejido necrótico hasta dejar un área lo más limpio posible, y a partir de ahí se puede poner un sistema de aspiración continua de VAC o realizar curaciones al paciente. La mecánica, que se usa con algunos instrumentos en los que se inyecta, se expele agua a gran presión,
y que con eso se produce este tipo de debridaciones. La autolítica, que es aparte pues con sustancias que ayudan a la lisis de los tejidos, al igual que la enzimática, y esta bioquirúrgica que bueno, en algunos casos que se vieron por casualidad en indigentes en los que estas personas tenían infecciones por larvas de mosca, por miasis, se veía que las heridas las tenían sumamente limpias porque estas larvas de mosca digieren, comen todo el tejido necrótico respetando el tejido sano. Entonces, a partir de ahí se empezaron a cultivar estas larvas en algunos centros como en la UNAM. Hay algunos lugares donde estas se cultivan, son estériles y se pueden aplicar a este tipo de lesiones, y el resultado es bastante satisfactorio siempre y cuando se cumpla con todos los requerimientos adecuados. Cuando se hacen las cosas en forma adecuada, como por ejemplo en este paciente, es un paciente de 57 años que tenía una lesión bastante severa, infectada, con mucho tejido tanto necrótico como fibroso, y que después de solo pues controlarle la glicemia y mejorarle un poco la circulación y hacer las debridaciones y curaciones correspondientes, pues se ve que el área ya está perfectamente limpia, y a partir de aquí el grupo puede decidir si el paciente sigue solo con curaciones hasta que esto cierre por completo, o se puede hacer una toma y aplicación de injerto parcial de piel para cubrir estas zonas. Ahora bien, ya dentro de lo que son los procedimientos quirúrgicos propiamente dichos y que nos conllevan a toda la que es la especialidad de angiología, nosotros podemos hacer todo este tipo de puentes, de procedimientos quirúrgicos, digamos, convencionales, que son los puentes, que puede ser aorto-aórtico, quiere decir que va de aorta a aorta, aortoiliaco, en el que ponemos un injerto de la aorta hacia las ilíacas, el fémoro-femoral, que puede ser cruzado de la derecha a la izquierda o viceversa, o de la parte superior de la femoral a la parte inferior de la femoral, el fémoro-popliteo, que es uno de los más comunes en nuestros pacientes por el tipo de arterias que se lesionan, en el que el injerto se coloca en la parte superior de la femoral y se anastomosa en la parte distal por debajo de la rodilla. Los puentes distales, que se colocan tanto en la tibial anterior como en la tibial posterior, y los injertos extraanatómicos, que se usan solo después de una cirugía de un puente en la que este injerto se ha complicado con una infección. Ahora, para realizar estos procedimientos quirúrgicos necesitamos algo que nos sirva de puente precisamente, y entre ellos tenemos los puentes que se hacen a través de la colocación de una vena, como en el caso de la vena safena de la pierna contralateral, o con una arteria criopreservada, que pueden ser ya sea las femorales o las ilíacas, y el injerto sintético, que puede ser de Dacron o de PTFE. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus desventajas. La principal ventaja de la vena pues es que es un tejido propio del paciente y que ya la trae ahí en su otra pierna. Entonces, si estas venas están en buenas condiciones, pueden utilizarse para la revascularización. En el caso de las arterias criopreservadas es una muy buena opción. Sin embargo, el inconveniente que tenemos con esto es que en el país no tenemos un banco de tejidos que nos provea este tipo de materiales, entonces se tienen que pedir a algún lugar. Nosotros habitualmente los pedimos a España, al Banco de Tejidos de Barcelona, y bueno, a la hora de realizar la cirugía es un injerto bastante bueno, que tiene una vida mayor que el injerto de la vena y que no requiere manejo de anticoagulación ni de antiagregantes plaquetarios después de la cirugía. Los injertos sintéticos pues tienen la ventaja de que están siempre disponibles, de que son fáciles de manipular, son fáciles de instalar. Sin embargo, bueno, aquí el inconveniente tal vez sea el costo, y que después de la colocación de los mismos, pues el paciente sí tiene que estar con algún tipo de tratamiento, ya sea antiagregante plaquetario o anticoagulante, para evitar que estos injertos se trombosen y se tapen. El otro aspecto importante es los procedimientos de cirugía endovascular, estos que venimos nosotros desarrollando en el hospital desde hace ya prácticamente 15 o 20 años, y que nos han permitido la reparación de muchos de los sistemas arteriales por procedimientos de mínima invasión, y que han mejorado sustancialmente la evolución de los pacientes, ya que por ser procedimientos de mínima invasión, la recuperación y el alta de estos pacientes es mucho menor en comparación con las de los procedimientos quirúrgicos abiertos. Sin embargo, bueno, el inconveniente que tenemos aquí es el costo de los materiales, ya que cada stent pues aproximadamente cuesta unos 30,000 pesos,
y si se le suma todo el sistema de guías, catéteres, medio de contraste, pues los costos se van alrededor de 50 o 60 mil pesos. Sin embargo, a la larga, si se toma en consideración la recuperación, el sangrado y las posibles complicaciones, bueno, estos métodos siguen siendo muy importantes y superiores a las técnicas abiertas, porque se minimiza el tiempo de recuperación y el paciente puede regresar al trabajo en mucho menor tiempo. Entonces, dentro de estos procedimientos tenemos las angioplastías, las colocaciones de stents y las colocaciones de endoprótesis. ¿Cuándo podemos hacer estos procedimientos? Bueno, cuando hay claudicación intermitente, que es uno de los datos característicos de la insuficiencia arterial en diabéticos, cuando hay isquemia crítica de las extremidades, que puede ser dolor en reposo, presencia de úlceras o gangrena, cuando tenemos que mejorar los flujos arteriales de un puente arterial quirúrgico previamente realizado, y para la corrección también de un puente quirúrgico estenótico. Entonces, estos procedimientos tienen una morbimortalidad muy baja, entre el 0.1 y el 0.5%. Puede aumentar en algunos casos la isquemia, pero también tenemos la posibilidad de que por medio de estos procedimientos, si la evaluación clínica y el manejo perioperatorio es el adecuado, pues nosotros podemos disminuir en forma importante estas complicaciones. Otra de las complicaciones, que es la sepsis, es muy poco común. Hay una que es una muy temida, que es la necrosis tubular aguda, y que se relaciona no con el procedimiento, sino con la administración del medio de contraste, y complicaciones cardiopulmonares que también pueden tener relación con los líquidos y el medio de contraste. Sin embargo, pues cuando se hacen las cosas bien planeadas, esto no sucede. Entonces, bueno, aquí vamos a ver algunos de los casos que hemos realizado en el hospital, lesiones estenóticas como esta, en la que prácticamente no hay luz ya en el conducto arterial, y que después de una angioplastía simple, bueno, aunque no abrimos la arteria completamente, sí se ve que el paso a través de esta arteria es mucho mayor, y con esto la extremidad queda en condiciones bastante aceptables para continuar manteniéndose en el paciente. Otras, como esto el caso de una femoral, en el que hacemos una angioplastía a nivel de la femoral, abrimos la arteria solamente, y bueno, aquí sí se observa una recuperación prácticamente al 100% de esta arteria. Hay otras, como esta, en la que hay una oclusión prácticamente total de la arteria. Sin embargo, después del procedimiento logramos reconvertirla y tener un flujo completo y total distal de estas lesiones. Algunas lesiones más críticas, como estas, en las que son lesiones largas y que incluso ya se han formado estas pequeñas ramas que se llaman ramas colaterales para tratar de compensar la oclusión, pero que después de hacer nosotros el procedimiento, pues regresamos a la anatomía normal, el flujo se va por la arteria normal y se aprecia que estas pequeñas arterias que se habían formado pues ya no funcionan, porque ahora el paso es solo a través del vaso principal. Cuando la angioplastía en primera intención no funciona, entonces nosotros nos recurrimos a otro tipo de procedimientos, como es la colocación de stent. Aquí en esto lo que hacemos es poner una pequeña malla metálica por dentro de la arteria, en la zona donde está la lesión estenótica, que va colocada en un globo. Inflamos el globo de angioplastía, pero deja en ese lugar colocada esta pequeña prótesis metálica que es el stent, y que con ella nosotros, aparte de que abrimos la luz de la arteria, conseguimos que esta arteria quede abierta y ya no se cierre poco tiempo después, como puede suceder con la angioplastía sola. Entonces aquí vemos una arteria bastante lastimada, con una lesión que nosotros llamamos crítica. A la hora de poner el stent, incluso el stent, aquí se ve la muesca en la zona en la que estaba la estenosis. Después de esto se repite un procedimiento de angioplastía para abrir más el interior de la arteria, y la arteriografía de control, que nos muestra que la arteria queda perfectamente abierta. En algunos casos en los que hay una oclusión total, bueno, también logramos recuperar la luz del vaso y hacemos la angioplastía con la colocación del stent, que se ve aquí claramente cómo queda puesta esta pequeña malla metálica, y al final, bueno, obtenemos también el paso completo de la sangre. Dentro de lo que estamos haciendo en el hospital, y que es parte muy importante del desarrollo de nuestra clínica, como todo en el hospital, tiene que tener un ámbito de enseñanza, un ámbito de atención médica y un ámbito de investigación.
pues tenemos la producción de varios proyectos de investigación relacionados con el pie diabético, como son estos que tenemos aquí, que es uno la termografía para la determinación de lesiones en pie diabético, el efecto de algunas sustancias en la cicatrización, alguno de ellos una colágena y el otro es la pirfenidona, que es un medicamento utilizado para este tipo de lesiones. Son dos protocolos distintos que finalmente quieren hacer lo mismo. Otro, ver cómo evoluciona termográficamente las extremidades después de un procedimiento de revascularización. También tenemos uno que estamos empezando, que es la aplicación de plasma autólogo rico en plaquetas en úlceras isquémicas para mejorar el proceso de cicatrización. Y también tenemos el uso y el manejo de programas de intervención en los hábitos de alimentación y de cuidados especiales de los pacientes, y sobre todo también en el apego de estos pacientes al tratamiento. Sabemos que los pacientes diabéticos o los pacientes crónicos con mucha frecuencia abandonan el tratamiento, entonces nosotros estamos metiendo este tipo de programas también en la clínica para que nuestros pacientes se mantengan dentro del tratamiento y esto nos permita pues una evolución más favorable. Y bueno, yo creo que por el momento eso sería todo. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Estábamos revisando las preguntas que nos hacen a través de las redes sociales, pero vamos a abrir el micrófono a la gente de Oaxaca, quienes saludamos. Oaxaca, muy buenos días. Buenos días. Pues nada más felicitarlos porque es de gran valor este uso del STEM y ver la manera de cómo se revitaliza el flujo, ¿no?, de la arteria. Yo los felicito, lástima que esto no se pueda hacer tan fácil, necesita una infraestructura, y lo que más me llama la atención son los proyectos ya clínicos a realizarse para este tipo de pacientes con pie diabético. Los felicito, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Saludos a Oaxaca, desde la Ciudad de México. Y bueno, doctor, vamos a abrir las preguntas que nos hicieron en redes sociales, a través de YouTube. Alef Adel dice que cuál es su postura en el uso de PRP y el uso de injerto autólogo en los pacientes con un pie diabético Wagner tipo 2. Ok. Bueno, la indicación quirúrgica de cualquier paciente va en relación a la estructura vascular, como les decíamos, independientemente del estado de la extremidad, salvo en aquellos en los que ya hay una fascitis o una infección muy severa o una necrosis muy amplia. Si el aporte circulatorio es adecuado, nosotros podemos hacer algún tipo de revascularización antes de los procedimientos de debridación o de amputación, y eso nos ha manifestado la posibilidad de que después de hacer una revascularización, la segunda cirugía, que es la amputación, tiene mucha mejor respuesta. Entonces, me decías del RP, del plasma rico en plaquetas. Sí. Bueno, el plasma rico en plaquetas es una sustancia que se ha utilizado desde hace algunos años para muchas cosas. Nosotros lo hemos empezado a usar en lesiones ulcerosas, pero en pacientes que sí tienen un aporte circulatorio adecuado. Y en este tipo de casos sí hemos encontrado que funciona, sirve para mejorar la circulación local y con esto la cicatrización. La misma persona dice que, bueno, lo felicita, dice que excelente ponencia. Y dice que le gustaría saber, que como médico general, ¿cuándo se debe canalizar el paciente con el especialista? Ok, hay una prueba que mencionábamos la vez pasada, que es el índice tobillo-brazo, en el que se toma la presión en el brazo y en la pierna del paciente y se dividen la de la pierna entre la del brazo. Esto se puede hacer pues prácticamente en cualquier consultorio. Cuando nosotros obtengamos un índice menor de 8, es adecuado mandar al paciente con un especialista, porque ya nos está hablando de una lesión vascular significativa y que requiere ya otro tipo de abordaje y de estudios de gabinete. Jesús Gutiérrez dice, ¿qué tanto está en uso la terapia con nanopartículas de dióxido de titanio y silicio para las úlceras? Y gracias. Ok. Bueno, esto, como muchas otras cosas, se ha empezado a utilizar. Todavía no hay ningún seguimiento a largo plazo. Siempre que sale algún tratamiento nuevo de cualquier tipo, desde el punto de vista estrictamente científico, pues tenemos que esperar a que haya megaanálisis para que se pueda establecer si tal o cual tratamiento tiene la significancia considerable para aplicarlo en general. Entonces, este tipo de sustancias, aunque sí se están usando y toda la cuestión de nanopartículas ya está en boga, todavía no tenemos la suficiente experiencia en el uso de estas situaciones, entonces tenemos que esperar un poco.
Dice otra, ¿qué define que sea preferible amputar a realizar tratamiento conservador? Bueno, como les mencionaba aquí, uno de los parámetros más importantes es el aporte circulatorio. Si hay un aporte circulatorio adecuado, en la mayoría de los casos podemos atender un proceso infeccioso y mantenerlo estable o revertirlo hasta lograr una recuperación de la extremidad. Sin embargo, en los pacientes que llegan muy descompensados, con glicemias muy altas o con un estado de sepsis muy severo, de inicio se tiene que hacer una amputación porque este proceso séptico nos está poniendo en riesgo la vida del paciente. Entonces son esos los parámetros que sí se tienen que tomar en consideración siempre. Doctor, parece que son todas las preguntas. No, existe otra. Paciente con diabetes de varios años con insuficiencia venosa leve y dolor intermitente de extremidades, ¿qué tanto mejora con ácido tióptico? ¿Ácido qué? Ácido tióptico, no sé si Tióptico. está mal escrito o... Yo creo que no, bueno, no me suena. Pero bueno, aquí estaríamos hablando de dos cosas, porque por lo que dicen tiene insuficiencia venosa y probablemente tenga insuficiencia arterial. Entonces, obviamente la mejoría para este tipo de pacientes, que hay un buen número de ellos, tiene que estar basado en la valoración de las dos enfermedades y de un tratamiento específico para cada uno de ellos. Antitrombótico. Antitrombótico, ok. Los medicamentos, más que antitrombóticos, son anticoagulantes los que se pueden dar. Hay otros que son trombolíticos, que esos se usan en algún tipo específico de lesiones. Entonces, estos pacientes sí deben de estar recibiendo de inicio por lo menos aspirina, el ácido acetilsalicílico, que esto les ayuda a prevenir que haya una trombosis de alguno de los vasos que ya está previamente lesionado, y ya dependiendo del tipo de lesión se puede dar algún otro tipo de medicamento. Ok, parece que son todas las preguntas hasta ahorita. Y bueno, nuevamente le agradecemos a la gente de Oaxaca que nos haya seguido. Doctor, muchísimas gracias por estar esta serie de videoconferencias con nosotros. Gracias. Esperamos que ya el siguiente año podamos presentar Más resultados. más casos clínicos, digo desde el principio, pero Así es. va muy bien. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias, Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta Los luego. esperamos la siguiente videoconferencia y hasta la próxima. Hasta la próxima.